Continuamos con su resumen matinal. Tenemos con nosotros la presencia del doctor José Ricardo Taveras, es director de Migración y un colaborador permanente de este programa. Buenos días, doctor. Dirigente de la Fuerza Nacional Progresista, es diputado de la República y un prominente abogado de los tribunales de la República Dominicana, asentado en Santiago y aquí en la capital. Sí, señor. Buenos días, José Ricardo. Buenos días, muy contento de estar con ustedes. La satisfacción es nuestra. Mira, doctor, el canciller dominicano se fue por 2 días para Haití la semana próxima. ¿Usted se ha enterado qué se trató? Porque se informó sobre una visita de 2 días, dice, no oficial, acompañado del director del DNI y el asesor financiero del Poder Ejecutivo, pero no se ha dicho más nada. No oficial no quiere decir que sea secreta, ¿verdad, doctor? Bueno, los funcionarios públicos en principio deben ser transparentes, informar a la ciudadanía de las cosas. Una visita a Haití del canciller dominicano pues reviste de cierta importancia. 2 días. Sobre todo cuando tú vas acompañado del director de la inteligencia del Estado y vas acompañado además de uno de los funcionarios que tienen que ver con la provisión de fondos, obviamente el perfil de la comisión te indica a ti que es de cierta importancia, que pueden haberse tratado temas importantes. Yo creo que oportunamente el canciller debe explicar las razones de esa visita, porque no creo que haya sido pues, una visita privada, porque si es privada, se debe que hay toda una comisión de funcionarios, uno del ámbito económico, otro del ámbito de la seguridad del Estado y el jefe, o más bien el coordinador, vamos a decir, porque el jefe de la política exterior es el presidente de la República. Pero es una visita de muy alto nivel y hasta ahora, tal como ustedes señalan, no se sabe nada oficialmente al respecto. Todo lo que se pueda decir es especulación. Pero nosotros confiamos en que, como este gobierno siempre ha querido, el presidente ha trazado, diría yo, que la línea en el sentido de rendir cuentas, escuchar y demás, oportunamente entiendo que tendrán que informar. Todo, no quisiera especular al respecto, pero obviamente la seguridad del Estado, el DNI, eso ya implica algún nivel de entendimiento con los haitianos en algunos aspectos sensitivos. Algo puede estarse moviendo, quizás por el perfil del mismo funcionario de la seguridad del Estado, puede ser que haya algún nivel de información que sea de mucha importancia para la seguridad del Estado haitiano y el dominicano. Todo eso es posible, porque de lo contrario tuviesen puesto el ministro de Cultura si era para fortalecer la escuela de Gagá del Ministerio de Cultura. Uno no sabe. ¿Usted no cree que eso tendría que ver también, la compañía director del DNI, no tendría que ver con la proliferación de bandas armadas que han ido tomando cuerpo en la vecina nación y que ya constituyen no solo una amenaza para el Estado haitiano, también podría ser una amenaza para la seguridad de la República Dominicana? Ciertamente, hace años que aquí se viene estableciendo una inteligencia común entre bandas organizadas en Haití y en República Dominicana, integradas por haitianos. No podemos decir que sean exclusivamente haitianos, puede que hayan dominicanos envueltos en el problema, pero desde que yo estaba a cargo de la Dirección de Migración, siempre recibimos información de inteligencia que comunicamos a los órganos de seguridad del Estado, que compartimos y que para fin de ver de qué manera podíamos enfrentar el tema. Se habla, por ejemplo, del establecimiento de un negocio de tráfico de armas ahí en Fiusa, en Punta Cana. Tú podías conseguir armas. Esa era la información de inteligencia que se manejaba de cualquier calibre.
que eran traídas de Haití. Eso es uno de los problemas. Haití es un estado descompuesto, caótico, sin autoridad, sin ningún tipo de verticalidad en el ejercicio de su autoridad, sin controles específicos. Los muelles, ellos están en la época de Poncho Primo, en el sentido de que el caciquismo impera en la administración del Estado haitiano. Por ejemplo, el control de los puertos no lo tiene propiamente el Estado, lo tienen los caciques de los lugares donde están los puertos. Estamos hablando de que ellos están en el estadio en que nosotros estábamos en los tiempos de Desiderio Arias, que era el jefe del muelle de Montecristo. Entonces, estamos en una situación muy complicada, con una frontera que la gente no quiere terminar de admitir, que no existe. Esa frontera existe en el papel, pero entre la vulnerabilidad de la frontera en sí misma, con 390 kilómetros de longitud, con una vigilancia precaria. Ustedes recuerdan un programa de televisión muy conocido, sí, en que fue el Ministerio de las Fuerzas Armadas en el gobierno anterior y el jefe del ejército, más el jefe del CESFRON acompañando a unos periodistas, haciendo un recorrido de esos paseitos fronterizos que se hacían. Entonces, que llevaron al comer, llevaron periodistas, llevaron para que vieran lo que estaban haciendo. Lo montaban en un carrito de esos de juguete, y entonces sabían, y el propio jefe del ejército en algunos momentos decía, aquí no podemos comunicarnos porque aquí tenemos que venir con un chip de la compañía haitiana, porque el ejército dominicano no tiene la capacidad de tener comunicación propia en la frontera. Entonces, estamos hablando de una situación propia de Macondo. Y eso, que se supone que las Fuerzas Armadas tienen en el espectro radioeléctrico reservada algunas licencias, vamos a decir, para operar para cuestiones de seguridad nacional en todo el territorio nacional. Y me daba una vez, en esa ocasión, al jefe del ejército diciendo, no, aquí no podemos comunicarnos con nuestros propios medios. Eso no existe. Doctor, recuerde que, yo no sé si te recuerda que las antenas de las Fuerzas Armadas, no sé qué negociación fue que hubo con una empresa telefónica local. O sea que esa... Si eso fue así, debe darse una explicación al país de qué pasó con eso. Sí. Y eso es así, porque la cuestión de seguridad nacional, porque el espectro radioeléctrico se concesiona, eso es normal, en eso no hay ningún pecado. Ahora, que las Fuerzas Armadas se desprendan de una parte del espectro radioeléctrico que debe estar reservado para la seguridad nacional, es un tema que amerita una explicación demasiado especial. No lo voy a juzgar porque no lo conozco, si es así, pero nosotros quisiéramos que la población conozca esa situación y que se explique en qué consiste esa negociación. Porque tú no puedes tener al ejército dominicano en la frontera usando los chips haitianos. Porque si hay una razón de ser para la existencia de unas Fuerzas Armadas en la República Dominicana, eso es grave, tomando en cuenta toda la logística que se dice, que se ha toda la inversión de la que se habla en la frontera, que aquí nunca se ha explicado las inversiones que hacen los ministerios de defensa en la frontera con esos despliegues que yo veo momentáneos, ¿no? Entonces, lo que usted está denunciando es de mucha gravedad, que el ejército dominicano no tiene los medios logísticos para comunicarse entre ellos en determinados lugares de la frontera y que tienen que depender de las autoridades haitianas. Eso lo vio medio país. En momentos yo no sé si ustedes recuerdan, por posterioridad a la crisis, en que el doctor Pedro Ureña y varios amigos fueron interceptados. Con posterioridad a eso, hubo una llamada de atención al país a poner sus ojos en la frontera. Y eso a mí me deprimió ver eso. Porque el pobre jefe del ejército en ese momento
diciendo, no, es que aquí tenemos que comunicarnos con Chile haitianos porque no tenemos, aquí no llega la compañía dominicana. Pero que no, que las Fuerzas Armadas deben tener su propio espectro. Eso no puede ser, eso es un tema de seguridad nacional. Entonces, ¿qué relajo es eso? Pero esa frontera, como digo, existe en el papel. Aquí no se quiere reconocer. Cuando nosotros hablamos de un muro, no estamos hablando para dividir Haití y la República Dominicana. Los que simpatizamos con el muro, estamos hablando de la necesidad de establecer ese muro para que ayude al control tanto de haitianos como de dominicanos. ¿Cuál es la gran queja de los haitianos? Que siempre lo hemos dicho, que ellos reciben productos dominicanos si es por vía aérea o marítima, pero no te los reciben cuando es por vía fronteriza, por el tema del tráfico, porque la evasión de impuestos en el tema del negocio entre Haití y la República Dominicana es la regla. Entonces, tampoco es justo que el Estado haitiano, el fisco haitiano se perjudique y que los ricos que están haciendo negocios en Haití puedan mantener ese tráfico ilícito o sea quienes sean que estén haciendo el negocio. Eso no es justo. Entonces, ese orden que hace falta en la frontera solamente lo puede ayudar con un muro. Y la gente ve en el muro como una... Pero los mismos haitianos lo hicieron en el Iapí. O sea, comenzaron un buen tramo. ¿Por qué? Porque no tenían control con el tema de sus aduanas. Entonces, ¿cuál es el problema? Nosotros estamos viendo que esa frontera es inexistente y por ahí pasa de todo. El ex primer ministro haitiano denunció en una ocasión que había más de 80 pasos peatonales ilegales entre Haití y la República Dominicana. Entonces, cuando tú ves eso y tú ves los organismos de seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas, diciendo que tienen control, y el país viéndolo todos los días, que no hay ningún control. Entonces, uno piensa, pero bueno, se están burlando de uno en la cara. Esto no puede ser, eso hay que ponerle atención. Y cuando cruza un ser humano que viene aquí a trabajar, a buscar un medio, pero por ahí también cruzó de todo. Como yo le decía, a mí me tocó en una ocasión dar una conferencia a un grupo de 54 generales norteamericanos. Yo les expliqué las vulnerabilidades que tenía esa frontera y el peligro que era, no para la República Dominicana exclusivamente, sino también para la región y especialmente para los Estados Unidos. Es una visión que muchísimas veces nosotros ignoramos y que el propio imperio ignora. De ahí la necesidad de que el Estado dominicano trate de poner sus ojos en esa frontera con seriedad. Porque para el bien de los haitianos y para el bien de los dominicanos, porque si tú estableces 4 puntos como están ahora aprobados, hay 2 que están operando con tolerancia de ambos estados, pero que no son oficiales. Pero imagínate tú que se oficialicen 6 puntos de control fronterizo bien organizados. Entonces nosotros podemos tener un comercio fluido, debidamente regulado, con los impuestos pagos, etcétera, y podemos tener una relación más seria. Por ahora lo que tenemos es un relajo ahí. Eso es la inexistencia de la frontera. Eso es lo que el pueblo dominicano desgraciadamente está mirando. Y esa inexistencia, no solamente por las dificultades de naturaleza física que presenta el control de esa frontera, sino también por las vulnerabilidades éticas que desgraciadamente están afectando a la sociedad dominicana. Nuestros cuerpos armados, que se suponía que de 1978 para acá lo que se hablaba era de la profesionalización de las Fuerzas Armadas. Sí. Y lo que se ha logrado en esta etapa de la plutocracia que domina en la República Dominicana no es más que la prostitución en vez de la profesionalización de las Fuerzas Armadas. Entonces, cuando tú sabes que te ponen un puesto de control en Asua, en Amina o en cualquier lugar de la carretera
y tú sabes que te la están pasando ahí mismo en Jicomé, por ejemplo. Tienen un puesto de control, lo pusieron muy bonito y agilizaron un poco eso, y ahí están todas las agencias, pero por ahí no pasan los haitianos, ni pasa el tráfico de mercancías tampoco. Mire, Los doctor, trafican por los canales, por ejemplo. a propósito de eso, doctor, ¿usted leyó la carta que le envió el presidente Luis Abinader al ministro de Defensa, como alertándole sobre esas presiones que ejercen sectores políticos cerca de la frontera para evadir el cumplimiento de la ley? ¿Usted lo vio? Una instrucciones al ministro Instrucciones de al ministro de Defensa para que sea drástico. Porque parece que los políticos, los legisladores, dice la carta, ponme la carta, ten la bondad. Ponme la carta, García. Sí. Mírala ahí, la carta dirigida al ministro de al Defensa. Ministro de Defensa, donde lo instruye. Para que sea drástico en el cumplimiento de la ley. Exacto, para que no se deje influir por la llamada de políticos. Por la llamada de políticos. El asunto del contrabando, menciona ahí, de mercancía. El contrabando de mercancía, y en ocasiones, él no lo dice ahí, pero se han dado casos, incluso hasta de casos de narcotráfico, que un político llama y le dice, no, mira, esas son gente mía, déjalo pasar. Exactamente. O dale un chance. El llamado dale un chance. Si el presidente mandó esa comunicación al ministro de Defensa es porque la situación de la interferencia de autoridades civiles es muy grande en la zona fronteriza. Sí, siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Yo la viví en carne propia. Yo confronté con senadores, con diputados, con todo mientras fui director de migración. En una ocasión, una patrulla del ejército detuvo que iba en un camión con haitianos, y la misma juez que iba a conocer la medida de cohesión del individuo fue y firmó en la policía para sacar el prevenido. Y eso bajó la moral, y recuerdo que el general Matos de la Cruz, creo que era el jefe del ejército, me llamó y me dijo, mire, tenemos la moral de la tropa baja, que él hizo un esfuerzo que yo aprecio, porque nos pasó esto en Santiago Rodríguez. Y yo, ¿cómo va a ser? Entonces, obviamente, hice la denuncia, se la comuniqué al presidente de la Suprema Corte de Justicia y se derivaron sanciones en contra de esa jueza en esa ocasión. Porque mucha gente interviene, es muy propio, y yo diría que una parte de las desgracias de nuestra cultura, ese tipo de intervención. El político ha entendido que te ha hecho para hacer favores, y en ese tipo de cosas los políticos no deben intervenir. Porque un político que interviene, por ejemplo, para tapar una persona que anda en narcotráfico, se está incriminando automáticamente. No hay ninguna razón para no entender que él no sea jefe de una estructura de tráfico de estupefacientes. Esa comunicación evidencia lo que usted está diciendo, que en la frontera hay una gran debilidad en la seguridad, en la vigilancia. Y obviamente ocurre que los mandos militares tienen cuidado con los poderes políticos, porque algunas veces se producen situaciones, porque también en cierta medida las Fuerzas Armadas tienen mucha culpa de lo que pasa. Pero también la misma gestión del tema de Fuerzas Armadas en la República Dominicana ha sido muy mal manejado, en el sentido de que muchísimas veces la carrera de cualquier oficial que actúe de manera correcta, cuando confronta con una persona del poder político, se echa a perder. Entonces, no siempre son santos, pero tampoco no siempre son delincuentes. Entonces, aquí hay que ver cómo ese tema se aborda. El presidente Abinader, en el discurso, hasta ahora, va muy bien con el tema haitiano. Porque si tú te pones a ver, estás diciendo lo que los dominicanos estamos esperando hace años. Decirle a la comunidad internacional que Haití es un universo de dramas que la República Dominicana no está en capacidad de cargar. Eso lo ha dicho. Ha dicho que ha hablado muy bien de la frontera. Esa carta habla muy bien del presidente Abinader. Aunque yo no sé cómo
tú puedes plantear una política de gobierno como la que el presidente está planteando y te vales de gente como Wilfredo Lozano, por ejemplo, en el Instituto de Migración. La Cancillería es un área que, aunque el canciller dijo que él era dominicano y después dominicano, pero que hay que observarlo, porque ese señor fue de los que denunció como si la sentencia 168.13 fuese un pecado mortal. Entonces, hay que observar, uno no tiene que prejuiciarse, porque él es una persona muy capacitada y con todas las condiciones para hacer un excelente trabajo, y nosotros estamos esperando eso. Ahora, son cuadros de los que tú no te vale para impulsar una política como la que expresa con la boca el presidente. Lo mismo pasa con el tema de los presupuestos. Hay que ver, porque por ejemplo, migración, la gente habla de migración. Migración puede cooperar, porque la responsabilidad del cuidado de la frontera es de las Fuerzas Armadas. A la migración puede cooperar, pero si tú no le das presupuesto a migración para que tenga capacidades operativas, imposible que pueda cooperar en ese tema para que tú tengas una segunda agencia interviniendo en la seguridad fronteriza, y eso puede ayudar bastante. Pero en este gobierno lo que pasó fue que le bajaron un 48% del presupuesto a migración. Van a tener dificultades para pagar nómina, porque eso es lo que recibe el dinero de pagar nómina. Entonces, yo no sé de qué manera el presidente podrá equilibrar su palabra y lo que está haciendo. Entonces, yo estoy en la etapa, o todos estamos observando, porque al presidente hay que darle oportunidad que despliegue sus políticas. Todavía está dentro de los 100 días. Vamos a esperar a ver, pero yo no veo como algunas cosas compatibles. Bueno, gracias licenciado. Bueno. Muy buena entrevista, ¿no? Sí. Me llamó mucho la atención el caso del testimonio que usted da de Yo no sabía que la situación era tan precaria en materia de logística en la seguridad de la frontera. Que había que pedirle permiso a los haitianos. Que uno tenga que valerse de las autoridades haitianas en determinados puntos de la frontera para nosotros atender nuestra responsabilidad como Estado en la seguridad de la línea fronteriza. Sí. Ellos usan chips de compañías telefónicas haitianas para comunicarse por celular. Nada. O sea, son zonas que están en absoluto control de los haitianos. El dominicano pero, no tiene nunca nada ahí. Todos los días, señores, el espectro radioeléctrico en la frontera es caótico. No es solamente con el tema de la telefonía, que eso es normal, que se cruce la señal de un lado a otro, porque las autoridades dominicanas no tienen con quién hablar en Haití. Entonces, el problema es que el Estado dominicano, que realmente concesiona el espectro radioeléctrico, ha concesionado a las Fuerzas Armadas, y si no lo ha hecho, tiene que hacerlo para que las Fuerzas Armadas puedan tener el control de sus telecomunicaciones a nivel nacional y que eso no tenga que pasar en la frontera. Mire, doctor, pero a propósito de eso, se nos quedó las elecciones americanas. Hasta no hace mucho tiempo le cobraban roaming a la gente cuando iba por un teléfono celular. Así es. Cobraban roaming los haitianos porque se les metían llamadas y estaban en zona de control de ellos. ¿Eso todavía persiste? Sí, eso no ha podido ser controlado, porque a cada momento yo he visto diversos directores del Indotel tratando de resolver el problema. Y ese tema ha sido siempre recurrente. El tema también de las emisoras haitianas que se meten aquí, como ellas transmiten, o sea, hay una invasión, además de migratoria, hay una invasión del espectro radioeléctrico impune. En la frontera ahí no hay control de nada, porque ahí cualquiera monta lo que le dé la gana y obviamente transmite para la República Dominicana, y tiene mucha gente que lo oiga de este lado en creol. Bueno, gracias, doctor. Gracias, doctor. Mucho gusto por siempre estar accesible para su resumen matinal. Ustedes son mis amigos. Gracias. Doctor. Igual. El doctor José Ricardo Taveras, exdiputado
prominente jurista. Sí, señor. Jurista, porque aquí la gente confunde, aquí le dicen jurista a todo el mundo. A cualquier picapleito dice jurista, Le no dicen jurista, porque han establecido jurisprudencia. Es director de migración y dirigente de la Fuerza Nacional Progresista con nosotros en esta mañana en resumen matinal. Vámonos a la pausa, Y ya volvemos, retornamos en señores. breve con más.